Este año 2015 se supone que era el año donde Marty McFly desde su presente, y es decir, desde nuestro pasado, venía hacia nuestro futuro. Y aunque se han hecho algunas especulaciones sobre si se pudo o no vaticinar el futuro, no cabe duda que los viajes a través del tiempo para algunos son una realidad. Muchos se basan en los llamados OPARs, o que también se le conoce como objetos fuera del tiempo. Estos objetos fuera del tiempo tienen ciertas peculiaridades que aparentemente son o inexplicables, o en algún momento ofrecen la referencia de que fueron hechos en el futuro o en algún futuro bastante lejano. Para algunos objetos tan remotos como olvidados hace 400 millones de años por algún viajero del tiempo. Otros basan su creencia en supuestas experiencias realizadas por experimentos bastante peligrosos, algunos de ellos como el famoso llamado Filadelfia. Sí, el experimento Filadelfia, aquel donde un acorazado era enviado de forma fortuita hacia el futuro y luego regresaba con unas condiciones bastante graves. Otro supuesto experimento que también era para viajar en el tiempo fue supuestamente el gran cronovisor. Sí, el cronovisor, una supuesta máquina para poder observar el pasado. Y se supone que algunas de estas observaciones llegaron a impregnar imágenes del mismísimo Jesucristo. Todo esto a través de lo que se le llaman viajes en el tiempo. Para otros, también las evidencias de viajeros en el tiempo son esas fotografías de famosos que supuestamente fueron tomadas en el pasado y que hoy día son bastante reconocibles. Pudieron esos famosos como Nicolas Cage, John Travolta y varios de ellos ir al pasado a tomarse únicamente estas fotografías para hacernos un quebradero de cabeza. No cabe duda que el viaje en el tiempo es algo bastante interesante. Y hoy les he preparado un top 10 de viajeros en el tiempo. Conozcámoslo. Número 10. Rudolf Hess. Sin duda una historia que ha caído entre la leyenda urbana y uno de los casos más clásicos sobre viajeros en el tiempo ha sido protagonizada por Rudolf Hess. Se supone que una persona que pudo viajar al futuro. En esencia, la leyenda es que en Nueva York en 1950 un hombre vestido con ropas del siglo XIX fue atropellado por un coche y murió. Investigación posterior reveló que el hombre había desaparecido sin dejar rastro en 1876. Los elementos de su posesión parecían revelar que el hombre había viajado en el tiempo desde esa época, desde ese año hasta 1950 directamente. Hoy día todavía muchas personas se preguntan si Rudolf Hess había viajado involuntariamente del pasado a ese presente en ese momento, 1950. Número 9. Von Helton. Este sujeto que afirma no solamente haber viajado en el tiempo, sino también haber sido una especie de vigilante tipo Batman, e incluso él mismo afirma que la figura de Punisher ha sido basada en su propia personalidad. Sin duda un sujeto bastante excéntrico, pero que también tiene su propia historia sobre los viajes en el tiempo. Su evidencia más contundente es esa donde él mismo hace comparaciones de fotos antiguas con su personalidad real. A decir de muchos, cabría la posibilidad de que él ha viajado al tiempo única y exclusivamente a tomarse esas fotografías. Este fue el número 9. Número 8. Sir Victor Goddard. Esta no deja de ser una historia interesante, sobre todo porque contiene ese tipo de elementos que hoy día también suponen esa evidencia, dado que nos hemos encontrado con muchos relatos de este tipo, de una persona que va en un avión y que de repente se encuentra en un lugar diferente al que calculaba haber llegado, incluso hasta con menos combustible, como si un hoyo o un agujero negro se hubiera abierto entre su destino y su viaje, haciendo que llegara a otro lugar en el tiempo o en el espacio. En este caso, él esperaba llegar a Edimburgo, un
un aeropuerto que él ya conocía. Sin embargo, al hacerlo se da cuenta de que todo es completamente diferente, que los uniformes eran muy diferentes a como él había recordado, y que también los aviones y el lugar donde estaban también tenían algo muy extraño. A su regreso, él viaja de nuevo a ese lugar y vuelve a encontrar las condiciones diferentes. No es hasta sino después de 10 años que dice que todo había sido tal, o todo estaba tal como lo había visto en el pasado. ¿Pudo haber viajado él o solamente acomodó la historia en ese momento? Esta es la número 8, Sir Victor Goddard. Número 7, Andrew Carstens. No cabe duda que si alguien pudiera viajar en el pasado tendría muchas ideas bastante locas. Recordemos que el mismo Martin McFly, cuando se tiene que regresar, trae una especie de almanaque porque piensa apostar y hacer mucho dinero en base a conocer ya datos del futuro. Y esto pues, obviamente no parecería desapercibido para alguien que quisiera viajar al pasado. Ya con alguna información podría hacer una serie de cuestionamientos, una serie de movimientos muy favorecedores para que cuando regresara a su época estuviera completamente millonario. Yo, por ejemplo, a mí se me ocurriría hacer una religión para que cuando llegara mi tiempo, pues ya estuviera una iglesia muy bien edificada con harta lana. Sin embargo, en el caso de Andrew, únicamente con $800 empezó a amasar supuestamente una gran fortuna que no pasó desapercibida. Esto fue por el año de 2003, donde fue arrestado por la gente del gobierno y él se negó rotundamente a mostrar su máquina. A partir de 2004 desaparece de escena y no se sabe nada de él. Sin embargo, algunos planos de la misma circulan libremente por internet. Tal vez, no sabemos. Si tú logras descifrarlos, puedas viajar a un pasado y traer harta lana. Este fue el número 7. Número 6, Pasco Guzmán. Sin duda que uno de los mejores viajeros en el tiempo serían los antropólogos, porque traerían o resolverían su trabajo de una manera bastante práctica. Es decir, viajarían al pasado, entrevistarían a los protagonistas de la historia y traerían toda la historia de primera mano. Y es que Pasco Guzmán asegura que a través de los relojes que tiene en su brazo puede viajar desde la época de bronce, desde la época de Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Con sus relojes puede hacerlo prácticamente todo. Aunque hoy día Pasco es un antropólogo famoso o reconocido, pues hay quienes dudan de la veracidad de su relato. Es decir, que no creen nadita de que él pueda viajar en el tiempo. Número 5, Billy Mayer. Sí, Billy Mayer, el contactado, aquel que decía que era contactado por unas lindísimas criaturas o unas lindísimas extraterrestres como Sennheiser, y que bueno, al final se descubrió que solamente había fotografiado unas coristas de un programa nocturno que se transmitía allá donde vivía, allá en la granja donde él pues más o menos habitaba. Billy Mayer afirmaba haber viajado al pasado y para lo cual mostraba fotografías precisamente de dinosaurios. De dinosaurios como en ese momento se conocían. Hoy día sabemos que esta materia de los dinosaurios ha avanzado bastante y ha tenido algunos tipos de cambios donde lo que se afirmaba antes está descalificado para el día de hoy. Pero no obstante, el mismo Billy Mayer trajo fotografías de dinosaurios. Posteriormente se descubrió que solamente había fotografiado él mismo un álbum de uno de sus hijos o de alguna persona. Ese álbum existe y está la comparativa de que solamente se fusiló fotografías de dinosaurios. Ni hablar, ese buen Billy Mayer, todas se le están cayendo al pobre Billy Mayer. Ni modo, Maussan, uno de tus clientes que pues cada vez está peor. Número 4, Harkan Notviks. Espero que así se pronuncie, pero esta es una de las historias que también pues son bastante difíciles de creer, ya que su viaje hacia el futuro lo logró únicamente poniéndose bajo el fregadero. Sí, él estaba revisando la fuga de su casa y llegó al futuro, según lo que afirma, y ahí pudo conocerse a sí mismo. Y para demostrar que se había conocido a sí mismo, se graba con su otro yo, es decir, con su yo del futuro, con el mismo tatuaje que tenía en ese momento. Bien bonita la cosa. Sin embargo, se supo mucho después que este supuesto viaje en el tiempo solamente había sido un promocional para unos seguros de vida. Por lo tanto,
este caso también queda descalificado. Pero también resultó bastante interesante, imagínense, viajar por un fregadero hacia el futuro. Bueno, no tiene lógica, pero bueno, así es la ciencia ficción. El 3 y 2 he puesto a dos personas porque tienen o comparten el mismo caso, Andrew Basagio y William Stilling. Ambos afirman haber sido parte de un proyecto secreto, como todos los secretos que hay en Estados Unidos, pero que todo mundo lo sabe. En este caso, el proyecto Pegasus. Ellos afirman que desde la edad de 7 años uno y unos 10 el otro, o un poquito más, habían estado en ese proyecto y habían sido llevados una y otra vez, incluso hasta Marte. Ellos habían podido ver también cómo las Torres Gemelas eran derrumbadas. Ellos sabían, según lo que dicen, esta información desde hace mucho tiempo. Ignoramos por qué no pudieron evitarlo o por qué no dijeron absolutamente nada. Se supone a lo mejor que el futuro no debe de ser cambiado, pero si no puede ser cambiado, entonces ¿para qué venían de chismosos a decirnos que pertenecían al proyecto Pegasus? No lo sabemos. Lo que también cuentan es que ahí, dentro de ese mismo proyecto, había una de las personalidades más importantes de este tiempo. Es sí, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Según ellos, en ese momento ni siquiera se llamaba Barack Obama, se llamaba Barry Soetoro. Y para acabarla de amolar y que esta historia cayera en el descrédito, pues algunas de sus predicciones no se dieron. Como aquella que afirmaba que en el año 2004 Washington DC iba a estar debajo del agua. Algo que no se cumplió, por lo tanto, pues deja mucho que desear su viaje en el tiempo. Y ahora vamos con el número 1. Seguramente todos habrán escuchado, habrán oído hablar de John Titor, el viajero en el tiempo, uno de los más famosos crononautas que a lo largo de estos años han dado mucho que hablar en la web. Para algunos, sin duda, un extraordinario viajero en el tiempo, sus evidencias contundentes, su relato convincente. Pero hoy día nadie sabe de John Titor. Su historia es que en el año 2000 y 2001 una serie de mensajes crípticos apareció en tableros de mensajes en el programa de Art Bell. John Titor dijo que era un soldado del año 2036 enviado de vuelta a 1975 para recuperar una computadora IBM, porque en el futuro tenía que depurar una variedad de programas heredados en este sistema. Digo, pues algo como que computadoras viejas, pues es algo medio absurdo, pero bueno, esa era la historia de John Titor en ese momento. Titor proporciona una serie de predicciones torpes desde el futuro, o sea que nunca se cumplieron, incluyendo una nueva guerra civil en los Estados Unidos que comenzaría en el año 2004, año en que habían estado más o menos sus predicciones que no se cumplieron. John Titor desaparece de escena. Nadie sabe nada, aunque los planos de su máquina siguen estando también por la internet. Como podemos ver, existen múltiples historias de viajeros en el tiempo, bastantes evidencias, pero de las más perturbadoras podríamos decir ahora son las que dicen los fanboys de Dross, donde afirman que un servidor como yo, César Buenrostro, viaja hasta el futuro para fusilarse lo que escribe Dross y traerlo aquí, a este presente, ya con no sé, 8 meses o un año de antelación y colgarme de su fama. Bueno, eso es lo que dicen los fanboys de Dross, pero pues, obviamente esto solamente son coincidencias de temas, porque pues, nadie es dueño de los temas, pero todos tenemos libertad de expresión. Nos vemos hasta la próxima. Te recuerdo que puedes seguirme a través de mis redes sociales, que son Twitter, @César Buenrostro, Facebook, Evidencia X, César Buenrostro. Espero tus comentarios aquí abajo y que me dejes tu nombre si quieres saludos para el siguiente video. Te voy a dejar con una recomendación en este momento de Dayana Hernández, que seguramente ya la debes de conocer porque es de la comunidad de WowTube. Hasta la vista.